Antes de comenzar, quiero darle las gracias al grupo de estudiantes que me perturbó la paz. Eso me hizo reflexionar y salir de ese contexto cómodo en el que estaba y me preocupé y descargué un grabador de pantalla para tratar de dictarles un curso y ver cómo me sale. Es la primera vez que lo voy a intentar. Salir de la zona de confort a veces es importante porque se crece en lo personal. El tema que nos compete es el cálculo de rociadores. Y bueno, el cálculo de rociadores está basado esencialmente en una base de requerimientos de la NFPA 3. Les recomiendo que la descarguen. Es una norma vieja del 2009, pero en cuanto a los cálculos de rociadores se ha modificado muy poco. Los sistemas de rociadores hidráulicamente diseñados son aquellos en los cuales los tamaños de las tuberías se seleccionan en base a las pérdidas de presión por fricción a fin de proporcionar una densidad, galones por minuto por pie cuadrado prescrita. Cuando dicen prescrita es que dentro de la misma norma NFPA 13 van a conseguir los gráficos, dependiendo del riesgo, la densidad que se debe utilizar. Y distribuida con un grado razonable de uniformidad sobre un área específica, es decir, un área de diseño. En el cálculo de rociadores hay un cálculo muy importante que es el área de diseño, es decir, que es el área más remota de todo un sistema de rociador. Es ahí donde se hace el cálculo. Y esto nos permite la selección de diámetros de tubería de acuerdo a las características del suministro de agua disponible. Para este cálculo de hidráulico de rociadores vamos a tener definiciones muy importantes. Una de ellas es la densidad, es decir, la cantidad de agua que va a arrojar el sistema por pie cuadrado. Y este valor normalmente fluctúa entre 0,1 galones por pie cuadrado y 0,60 galones por pie cuadrado usualmente. Fíjense que los rangos también van a depender del riesgo, ¿no? Cuestión lógica. No es lo mismo un riesgo leve, un riesgo ordinario que un riesgo extra. O nosotros normalmente lo conocemos como un riesgo alto. Y estos parámetros son fijados por la National Fire Protection Association, la Factory Mutual y otras instituciones, ¿okay? Basadas en experimentos a escala real. Otro parámetro muy importante es el área de diseño, que es la porción del sistema de rociadores que se supone operando y descargando un caudal tal que logre una densidad previamente establecida sobre la superficie dada. Pueden ver la NFPA, el artículo 6, apartado 4.1, artículo 6.4. El área de diseño es muy importante porque pueden haber 600 rociadores, pero si el área de remota de estudiar son 60 rociadores, es ahí donde nosotros nos vamos a centrar. Para los requerimientos para el agua de suministro, todos los sistemas de rociadores tendrán por lo menos un suministro automático de agua. Existen dos métodos para determinar la cantidad de agua necesaria. Uno es el método área densidad y el otro es el método cuarto diseño. Nosotros no nos vamos a meter con el método cuarto diseño, nosotros vamos a trabajar con el método área densidad. Los requerimientos para el suministro de agua solamente para los rociadores debe obtenerse de curvas o tablas de entidades mundialmente reconocidas como tales como la NFPA, la FM, IRI, entre otros, que es lo que yo les estaba comentando. Ustedes revisan la NFPA y van a conseguir eh, la densidad en función del área. Un gráfico que es muy sencillo de trabajar. Y los cálculos deben satisfacer uno o como máximo dos puntos. Esto depende de la norma que se use, de la curva de densidad versus el área de diseño.
Otro parámetro muy importante que vamos a utilizar, o ecuación, porque realmente es una ecuación, es el área del rociador. Y el área del rociador viene dado entre la distancia entre rociadores, conocida como S, y la distancia entre los ramales. Es decir, que el área de los rociadores, que se representa como una mayúscula y una R minúscula, va a ser igual a S por L. Área de diseño. Para todos los sistemas, el área de diseño debe ser el hidráulicamente más desfavorable. Cuando el área de diseño está realizado por el método área-densidad, el área tendrá la siguiente forma. La forma del área de diseño será rectangular, teniendo la dimensión paralela a los ramales, un valor de por lo menos 1,2 veces la raíz cuadrada del área de operación de los rociadores utilizados. Esto lo vamos a ver más adelante porque más adelante les voy a mostrar la fórmula. Puede ser necesario incluir rociadores que estén a ambos lados de la tubería principal de suministro. Esto también lo van a ver en un gráfico que va a ser mucho más sencillo de visualizarlo. En este gráfico pueden observar que el ramal, que es este que está aquí, este es otro ramal, este es otro ramal. Cada uno de estos puntos que ustedes observan aquí son los rociadores. En este dibujo hay 9. Están separados de la pared 2 pies y están separados entre ellos 10 pies. Quiere decir que esa separación es S. Y la separación entre ramales es 12 pies. Quiere decir que esa separación es L. Entonces L es igual a 12 pies y S es igual a 10 pies. Entonces el área del rociador es 10 pies por 12 pies igual a 120 pies cuadrados. Aquí a la derecha pueden ver las unidades en metros cuadrados y en metros. En sistemas que tengan ramales con un número suficiente de rociadores para cumplir con el requisito de 1.2 raíz de A, el área de diseño se debe ampliar para incluir los rociadores ramales adyacentes alimentados por el mismo tubo principal. Ya van a ver lo que significa ese punto. Esto es un ejemplo de áreas más desfavorables hidráulicamente en sistemas alimentados en la zona central y en la zona lateral. Vean ustedes, ¿ok?, que este es un sistema que está siendo alimentado en este punto y el área más remota está aquí. Vean que el área de diseño es claramente un rectángulo con la excepción de este rociador que ya van a ver cómo sale. Esta área está alimentada en el punto C y fíjense que el área remota, la más lejana del punto de alimentación, es esta zona que está del lado derecho en la parte superior. Y este que está alimentado en el punto D, fíjense que el área de diseño, que es esta que está aquí, es la más remota, es la que está mucho más lejos del área donde entra el agua o el punto donde ingresa el agua. Esta que está aquí, observen, entra el agua en este punto y el área más remota es la del lado izquierdo, esta que está aquí, o puede ser esta área de este lado. Es decir, ambas cumplen con el mismo propósito. Es decir, que yo puedo hacer mi análisis de este lado o puedo hacerlo de este lado. Veamos estas otras. Ok, este está alimentado en el punto A, pero la particularidad de este es que este es una especie de anillo. Está alimentado por un anillo. Lógicamente que la distancia más lejana de la entrada del agua es la que está al frente. Esta que está aquí, porque el agua tiene que hacer todo este recorrido. Igual para este. Observemos este. La alimentación está aquí. Entonces el área más remota son estos rociadores que están aquí, los que están más lejanos. Puede ser esta área, yo puedo comenzar mi análisis desde aquí o puedo hacerlo desde aquí, ¿ok?, porque están equidistantes. En este caso también es la misma,
Fíjense que el agua entra por aquí y el área de diseño ya sería esta que está aquí, el área más remota. El área más remota contiene los rociadores más remotos, es decir, los rociadores hidráulicamente más desfavorables. Esta área también puede haber sido dibujado aquí, pudo haber comenzado mi estudio desde aquí, pero se comienza desde aquí o se comienza desde aquí. Bueno, estos son casos especiales para los sistemas diseñados en forma de malla. El diseñador debe verificar que el área hidráulicamente más desfavorable está utilizando como mínimo dos cálculos completos adicionales, es decir, o utiliza el área A1, o utiliza el área A2, o utiliza el área A3 para ver cuál es el área más desfavorable. Y la razón de esto es que si hay unos donde la caída de presión es mucho más alta, hay otros donde la cantidad de agua, la salida de la cantidad de agua, por ejemplo, los que están más cerca del tubo matriz, es muy grande. Y hay que tener en consideración ese tipo de características. Entonces, por eso es que ellos cuando son anillos piden calcular en tres áreas diferentes. Definir el área de un diseño de un sistema de rociadores si cada uno cubre 120 pies cuadrados y el área más remota de operación es 1500. La separación entre rociadores es de 12 pies. Este es un ejercicio que están planteados, ya lo van a ver más adelante. Ahorita no vale la pena tocarlo. Vean este ejemplo, aquí van a ver la aplicación de la fórmula mucho más sencilla. ¿Ok? Nos están diciendo que el área de diseño son 1500 pies cuadrados y me están diciendo que el área de rociadores son 120. Entonces una de las grandes ecuaciones que se utilizan en estos cálculos es el número total de rociadores que yo voy a estudiar. ¿Y por qué lo voy a estudiar? Porque son los únicos rociadores que se esperan que en un incendio permitan la salida del agua. Entonces, si queremos saber el total de rociadores que van a operar, dividimos el área de diseño, 1500 pies cuadrados, entre 120 pies cuadrados, y esto es igual a 12,5. Este valor debe siempre redondearse al número inmediatamente superior. En este caso son 13 rociadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 rociadores. Fíjense que en este caso la separación L entre ramales es 10 y la separación entre rociadores es 12. Sin embargo, el área es igual. S por L siguen siendo 120 metros cuadrados. Otra gran ecuación utilizada es saber cuánto es el número de rociadores en el ramal. Y ya van a ver por qué es importantísimo esto. El número de rociadores en el ramal es igual a 1.2 la raíz cuadrada del área de diseño dividido entre la distancia entre rociadores. En este caso es 1.2 por la raíz de 1500 entre 12 y me dice que cada ramal debe contener 4 rociadores. Pero fíjense la diferencia, 4 rociadores. Fíjense la diferencia, ¿ok? Dependiendo del diseño y dependiendo de la forma como estén distribuidos los rociadores en un diseño. Fíjense ustedes que en este caso los rociadores que nos dieron 4 se toman de cada ramal 4, 4, 4 y en este caso 1. Pero si vemos este diseño, se tienen que tomar 3 de este lado y 1 de este lado. Fíjense la tubería principal por donde pasa. En este caso se toman 3 y de este lado 1, en este caso 3 y de este lado 1. Y por supuesto, este rociador que es el hidráulicamente más desfavorable. No es el que pierde más presión, pero seguro que es el que pierde más agua porque está más cerca de la tubería principal. Ahora vean este diseño. Este diseño, como no tiene rociadores del lado izquierdo, observen cómo tienen que agarrar los 13, 3, 3, 3, 3 y 1.
Esta otra ecuación que está aquí es muy importante. 1.2 raíz de A define el ancho del rectángulo del área más remota. Este 1.2 por la raíz del área del diseño da exactamente esta distancia de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Para estimar las pérdidas por unidad de longitud, dividimos la caída de presión entre la longitud total y se determina el máximo que podemos perder entre un punto y otro. Ya veremos cómo se calcula eso. Esta es una ecuación extraordinaria para calcular la cantidad de agua que descarga un rociador o la presión que hay en un determinado rociador. En los sistemas de protección contra incendio, el factor K es una herramienta muy valiosa, ya que se permite relacionar los caudales con las presiones residuales. Esta es una constante geométrica que va a depender exclusivamente del diámetro del orificio del rociador. En esta ecuación, la Q representa el caudal, galones por minuto. De ahora en adelante, por cierto, vamos a trabajar en galones por minuto y PSI, que son libras por pulgada cuadrada. La K es adimensional, la presión viene en PSI y N varía entre 0,5 y 0,54. Este 0,54 es porque se consideran las pérdidas, pero normalmente el estándar es 0,5. Es decir, que esta ecuación es Q es igual a K por P elevado a la 0,5, o lo que es lo mismo, Q es igual a K raíz de P. Q es igual a K raíz de P. Por cuanto el valor de K es determinado experimentalmente, ya incluye el efecto de pérdida de presión que pueda crear el accesorio donde se encuentra instalado. Por eso es que no es importante utilizar las pérdidas, es decir, ese nimple o la T sobre la que se coloca el rociador, no es necesario contabilizarlo cuando se vayan a calcular las longitudes equivalentes. No es necesario. Ahora fíjense los valores típicos de K. Si el diámetro nominal del orificio del rociador es un cuarto, el coeficiente varía entre 1.3 y 1.5. Nosotros para efectos de este curso vamos a trabajar con 1,5, que se utiliza normalmente para riesgo leve y ordinario, y el 1732, que normalmente se utiliza para riesgo extra. Es decir, vamos a utilizar el estándar y el largo. Estos inclusive se reconocen montados en el sistema porque ellos vienen pintados con un color especial. Este estándar viene pintado de blanco y este largo de 1732 viene de azul. Y uno sin necesidad de acercarse sabe cuál es el radio, cuál es el diámetro del orificio de cada uno de los rociadores. Este coeficiente K, fíjense que va entre 5,3 y 5,6. Normalmente se utiliza 5,8, perdón. Normalmente se utiliza 5,6. El valor de K para media, el estándar va a ser 5,6. Y el valor que vamos a utilizar en los cálculos para el 1732 pulgadas va a ser 8. ¿Ok? 8.0. Fíjense la diferencia. La capacidad relativa de descarga. Cuando este descarga 100, este descarga 140. ¿Ok? Es decir, que si este descarga 100 litros por agua en un tiempo X, ese en el mismo tiempo descarga 140 litros, para que tengan una idea. Y la diferencia no es más que un 32 pulgadas de diferencia en el diámetro. Ok. Otra fórmula muy utilizada, que ya ustedes la usaron en el examen anterior, es la fórmula para determinar las pérdidas por fricción. Y se usará la fórmula de Hansen-Willis. Fíjense que van a utilizar la misma ecuación, pero con unidades diferentes. ¿Ok? Podemos utilizar la fórmula o podemos utilizar tablas. Vamos a ver cómo hacemos. El problema es que tengo que ingeniármela para ver cómo hago con las tablas porque son muchas.
pero utilizar las tablas es mucho más cómodo. Se entra con el caudal y se busca el diámetro y te dice cuál es la pérdida por fricción. Y no hay que estar repitiendo este cálculo. Vamos a ver cómo hacemos para suministrarle eso. Y para calcular la pérdida, calcular la presión por elevación, en PSI se calcula presión por elevación es igual a 0,433 por H. Por supuesto, esta H viene en pie. Esta es altura. ¿Ok? Eso es altura. Esta ecuación realmente aquí le falta el más o menos. Es más o menos 0,433 H. ¿Ok? Se suma cuando la corriente del fluido que va por la tubería va en el sentido contrario de la gravedad. Y se resta cuando va en el mismo sentido de la gravedad. Es decir, que es 0,433 si el líquido va en el mismo sentido de la gravedad y es menos 0,433 cuando el líquido va en la misma dirección de la gravedad. La presión por velocidad, que viene dada por esta ecuación, es 0,001123 el caudal elevado al cuadrado dividido entre el diámetro interno al cuadrado. Fíjense ustedes, a la cuarta. Fíjense ustedes que esta ecuación no la vamos a utilizar. La presión por velocidad no la vamos a calcular. ¿Okay? Para efectos de cálculo es insignificante. Y estos cálculos se multiplican por el 10% que abarcan todas estas cosas que se desprecian. Los símbolos y abreviaturas que vamos a utilizar son estas, que ustedes los conocen. Presión en PSI, galones por minuto, incremento del flujo en galones por minuto en un punto dado del sistema. Fíjense que es Q minúscula el incremento. Flujo total en galones por minuto en un tramo específico va a ser Q mayúscula. Presión total en PSI en un punto dado del sistema. Pérdida de fricción debido a la fricción entre los puntos indicados. Diferencia de presión debido a un cambio de elevación entre dos puntos. Codo normal roscado de 90 grados. Codo de 45 grados y codo de radio largo. Por supuesto, van a ser utilizados otros accesorios. Ya van a ver. La T o cambio de dirección del fluido de 90 grados. Válvula de compuerta, la válvula de mariposa, la válvula de diluvio, la válvula de alarma. Válvula de retención tipo oscilatorio, válvula de retención tipo mariposa y el filtro. Punto hidráulico. Las presiones en los puntos de unión hidráulico deben balancearse entre los 0,5 psi. En toda unión se balanceará el punto, tomando la presión mayor y ajustando el flujo de los demás. Esto ya van a ver de qué se trata, yo se lo voy a explicar en un ejercicio, es más fácil de verlo. ¿Qué pasa cuando se consiguen dos corrientes que vienen con caudales diferentes y presiones diferentes? ¿Cómo se hace para balancear la que tiene la menor presión? Longitudes equivalentes para válvulas de accesorio, que ya ustedes la conocen. En nuestro caso vamos a seguir utilizando el valor de C de 120. Eso no va a cambiar. Ok, en la metodología de cálculo, y esto es interesante, se incluyen todas las tuberías, accesorios, elementos tales como válvulas, medidores de flujo, filtros y los cambios de elevación que puedan afectar la descarga de los rociadores. Calcule las pérdidas de presión en una T o cruz solamente cuando ocurre un cambio en la dirección del flujo. Incluya la longitud equivalente de la T o cruz en el tramo de tubería que es alimentado por el accesorio. ¿Ok? Ejemplo, la T instalada en la parte superior de un niple de alimentación se incluirá en los ramales que alimentan la T. La T instalada en la tubería principal que alimenta el niple de alimentación de los ramales se incluirá en la longitud del niple de alimentación. Ya verán de qué se trata esto. Es decir, cuándo se toma en cuenta y cuándo no. No incluya la pérdida de presión por el flujo que circule directo a una T o cruz. La pérdida de presión en codos reductores se calcula en base a la longitud equivalente de la salida más pequeña.
Utilice la longitud equivalente del codo de 90 grados para cualquier cambio brusco de dirección de 90 grados y los accesorios roscados. Use la longitud equivalente del codo de radio largo para cualquier cambio de dirección suave de 90 grados, tales como en codos con brida, soldado o de juntas naturales. No se debe considerar ninguna pérdida de presión por accesorios conectados directamente a un rociador. Las pérdidas en válvulas reductoras de presión se incluirá en base a las condiciones de presión de entrada normal. Se utilizará la información de pérdida suministrada por el fabricante. ¿Ok? Luego vienen otros requisitos adicional. La presión de velocidad puede incluirse o no en los cálculos a criterio del proyectil. Normalmente no se incluye, pero si es un cálculo de un sistema especial, por ejemplo nebulización, agua nebulizada, un sistema especial de enfriamiento, donde las velocidades son muy altas y las presiones son muy altas, ahí sí se deben tomar en cuenta. Eh, Otra cosa importante que tiene este paper es que la presión mínima de cualquier rociador debe ser 7 psi. Nunca puede ser inferior. Nunca. Se exceptúan aquellos rociadores que por razones de tipo de aplicación o homologación requieren una presión mínima más alta. En este caso, ese valor es el mínimo que gobernará todos los cálculos. Ahí lo que se refiere es que si por alguna razón uno tiene que sacar una tubería donde haya que colocar un rociador y ese rociador lamentablemente no puede ir con la presión mínima de 7 psi, sino que tiene que ir superior, 8 o 9. Todos los demás van a tener que ser gobernados por esa presión en el cálculo hidráulico, comenzando por 9 psi. Bueno, existen procedimientos básicos, demasiado básicos, están demasiado generalizados, determinar el área a ser cubierta y todos los requerimientos de agua del sistema de protección contra incendios, determinar el caudal, presión y localización del suministro de agua, disponibilidad de suministro y realizar los cálculos preliminares, realizar los cálculos hidráulicos. Determinar el área a ser cubierta y todos los requerimientos de agua del sistema de protección contra incendios. Esto significa que todo el área a ser protegida y todos los requerimientos de agua de protección contra incendios deben ser determinados antes de comenzar los cálculos. Es decir, yo no voy a comenzar un cálculo hidráulico sin saber cuáles son las condiciones de mi fuente. Es decir, si ya tengo un tanque construido y una bomba instalada, o si voy a partir de cero, no tengo absolutamente nada. Son dos casos completamente diferentes. Ok, una vez terminados los cálculos hay que añadirle una tolerancia del 10%. Este es un ejemplo, fíjense ustedes cómo se plantea un ejercicio. Se necesita un sistema de rociadores de densidad 0,3 galones por pie cuadrado para un área de diseño de 4.000 pies cuadrados y 1.500 galones por minuto. Es decir, nos están dando el área de diseño, nos están dando 1.500 galones por minuto como demanda en las mangueras, 1.500, imagínense ustedes. Y nada más para el sistema de rociadores, si yo quiero saber qué cantidad de agua necesito, multiplico 4.000 por 0,3 y me está dando cuánto necesita el sistema. Es decir, que el sistema va a necesitar 1.200 galones por minuto más 1.500 para satisfacer la demanda con manguera. Es decir, estamos hablando de 2.700 galones por minuto. Bueno, esto es, digamos, una teoría preliminar. Ahora vamos a comenzar, cuando tengamos la oportunidad de ver cómo se dimensiona un ramal, para que comiencen a utilizar las ecuaciones que acabamos de ver. Bueno, gracias por todo. Y nuevamente gracias a las muchachas que perturbaron mi paz.